Hoy vamos a meternos de lleno en una de las paradojas geopolíticas más grandes de nuestro tiempo, como es que una nación que está literalmente sentada sobre un mar de petróleo terminó enfrentando una de las crisis más profundas de su historia. Para entender la dimensión de esto, empecemos con un dato que lo cambia todo. Venezuela no es solo otro país petrolero. Es, y esto es clave, la nación con las mayores reservas probadas de petróleo del planeta. Pensemos un segundo en eso. Tiene más que Arabia Saudita, más que cualquier otro gigante de Medio Oriente. Y claro, aquí es donde surge la pregunta del millón, la que define toda esta historia. Con una riqueza potencial tan, pero tan inmensa bajo sus pies, ¿cómo se llegó a la situación actual? Bueno, vamos a desentrañar las decisiones que nos llevaron a esta paradoja. Ok, para empezar, tenemos que entender bien la naturaleza del principal activo de Venezuela, porque, como vamos a ver, no todo el petróleo es igual, y las características específicas del crudo venezolano son un factor decisivo en todo esto. Y esta afirmación no es una exageración, para nada. Es la base de todo. Esta riqueza inmensa convirtió al país en un jugador de peso en el tablero energético de América Latina y el Caribe, dándole una capacidad de influencia política y económica enorme. Ahora, ojo, aquí viene un detalle técnico que es fundamental. La mayor parte del crudo venezolano es pesado y extrapesado. ¿Qué significa esto? Bueno, que es más difícil y sobre todo más caro de extraer y de refinar. Necesita una tecnología y una infraestructura muy específicas. Un punto que, créanme, se va a volver importantísimo más adelante. Y es justo aquí donde la historia da un giro de 180 grados. Bajo las administraciones de Chávez y, más tarde, de Maduro, se tomó una decisión muy deliberada que iba a cambiar para siempre el propósito del recurso más valioso del país. Y este es el corazón del asunto. El petróleo dejó de ser visto como el principal motor para el desarrollo interno de Venezuela. En su lugar, se convirtió en el instrumento principal de su política exterior, una herramienta para ganar influencia y para proyectar poder en la región. La estrategia se centró en consolidar un bloque de aliados en la región. Se usaron enormes cantidades de petróleo para asegurar lealtades políticas en foros como el ALBA y para apoyar directamente a gobiernos de naciones clave como Cuba, Nicaragua y Bolivia. Pero, a ver, ¿cuál fue el costo de comprar esa lealtad? Vamos a analizar cómo funcionaban estos acuerdos, que en la superficie parecían de cooperación, pero que en el fondo escondían un desequilibrio tremendo. Y el caso que lo ilustra todo a la perfección es el de Cuba. Este acuerdo es el ejemplo perfecto de esa dinámica, un intercambio que, al final del día, beneficiaba mucho más a la otra parte que a la propia Venezuela. Miremos este desequilibrio. Es que es increíble. Venezuela no solo garantizaba envíos diarios de petróleo, sino que a veces hasta ponía los barcos para transportarlo, e incluso permitía que Cuba revendiera parte de ese crudo. Y a cambio, ¿qué recibía? Personal médico, deportivo, algunos pagos, pero los números simplemente no cerraban. El valor de lo que salía del país era muchísimo más alto que lo que entraba. Y esta cita revela la dimensión humana y bastante cruda del acuerdo. El beneficio ni siquiera iba directo a los profesionales cubanos que venían, sino que terminaba fortaleciendo principalmente las estructuras de poder del régimen cubano. Bien, entonces, mientras se financiaban proyectos y se subsidiaban economías enteras en el extranjero, ¿qué estaba pasando dentro de Venezuela? Veamos ahora cómo esta política exterior tuvo un impacto directo y, la verdad, devastador en el desarrollo interno del país. La ironía es brutal. Mientras se financiaba la construcción de refinerías y plantas energéticas en países del Caribe, las obras sociales y de infraestructura dentro de la propia Venezuela quedaban paralizadas por falta de inversión. Se perdieron miles de millones de dólares en ingresos que el país necesitaba, y los necesitaba con urgencia. Es que la lógica económica llegó a estar pero tan subordinada a la ideología que se llegaron a hacer operaciones que eran directamente dañinas para las finanzas venezolanas. El caso de Argentina es uno de los ejemplos más claros de esto. A ver, analicemos esta transacción, porque de verdad es asombrosa. Venezuela llegó a comprar petróleo en el mercado internacional, pagándolo en efectivo. ¿Para qué? Para luego vendérselo a crédito a Argentina. Y para colmo, Argentina ni siquiera tenía la capacidad técnica para refinar ese tipo de crudo pesado. El resultado final, una deuda enorme que nunca se pagó,
una pérdida neta por donde se la mire. Entonces, si ponemos todo esto en la balanza, ¿cuál es el resultado final de esta estrategia? La conclusión es bastante clara. Fue una política donde el interés nacional quedó totalmente subordinado. El camino que llevó a esta pérdida fue muy claro. Primero, se transformó el mayor activo económico del país en una simple moneda de cambio política. Después, se sacrificó el bienestar de la nación por una agenda ideológica externa. El resultado fue fortalecer a otros gobiernos sin recibir beneficios reales a cambio, y en el proceso, se perdió una oportunidad histórica para el desarrollo propio. Al final, toda la situación se puede resumir en una frase que es lapidaria. Beneficios externos para aliados políticos, pero costos internos enormes y estructurales para Venezuela. Esa fue la verdadera factura de esta gran estrategia geopolítica, una factura que pagaron la economía y el pueblo venezolano. Y todo esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Más allá de la geopolítica y los barriles de petróleo, la historia de Venezuela en estas últimas décadas plantea una pregunta universal que aplica a cualquier nación. Al final del día, ¿cuál es el costo real de priorizar la ideología por encima del desarrollo pragmático? Una pregunta que, sin duda, resuena mucho más allá de sus fronteras